se me empezaron la reunión y... Ahora sí me acordé, menos mal. Ya. Perdón, Eric, la interrupción. Dale. No worry. Ya, entonces, bueno, y acá tenemos bueno, un pequeño ejemplo, claro, un ejemplo de traducción automática, ¿ok? Por ejemplo, quiero traducir el inglés a, supongo que es chino esto, no lo sé, o sea, me corrige si es que otro lengua. Ah, sí, acá, es chino. Entonces, claro, llega primero la palabra chi, como en este caso esta red recurrente está procesando palabra por palabra a la vez, esto lo hace de manera interna, uno no lo ve en el código, pero no importa, desde el momento no importa. Entonces, claro, llega chi, después llega is, después llega eating, etcétera, y al final, cuando termina de procesar toda esta palabra, aparece un vector, que es de alguna manera la codificación de la frase entera mediante este mecanismo, ¿ok? Que acá se podríamos entender como un vector de contexto, ¿ok? Que es la forma en cómo procesó todo esto, y ese vector de contexto después, por ejemplo, puede ser utilizado para otra máquina, otro modelo, por ejemplo, otra red neuronal, para que empiece a generar la traducción de las siguientes palabras en el otro lenguaje, o bien puede ser utilizado para generar una respuesta, supongamos que estamos modelando un sistema de preguntas y respuestas, o puede ser utilizado para clasificar, por ejemplo, un sentimiento de lo que está expresado en esta frase. ¿Ok? Pero el detalle está que, claro, esta palabra, ¿ok? Esta representación vectorial está al final. Es lo que se obtiene después de procesar Apple, y como les dije hace un momento, existen ciertas dificultades que estas palabras entonces empiezan a perder importancia. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo rescatar la importancia de todas las palabras que no se pierdan? Y, por ejemplo, el ejemplo de código al menos que le voy a mostrar es en el contexto de lo que es un problema de traducción automática. Y después ya lo vamos a direccionar a un poco al problema que estamos enfocándonos con Juan, que es tratar de clasificar. Entonces, en esta idea del problema de traducción automática, claro, tengo un codificador que va a representar vectorialmente estas palabras, y tengo un decodificador que va a tratar de representar, en este caso, cada una de estas palabras en la nueva lengua. Y aquí estamos viendo que en esta idea, con esta forma de secuencial, de procesar las secuencias de palabras, entonces estaríamos perdiendo, y necesito rescatar o necesito identificar cómo influye cada una de estas palabras a las siguientes palabras que van a ir apareciendo, que voy a estar decodificando, ¿ok? Y que además tengo que considerar las palabras que venían detrás para que haga un poco de sentido, ¿ok? Entonces, aquí me voy a volcar, no voy a irme a esta parte de ecuación, voy a irme aquí. Claro. Este es el código, al menos ustedes también lo pueden consultar, que en el cual yo me estoy basando para hacer toda esta exploración, tanto teórico como aplicado, la codificación para hacer algo un poco más tangible. Es un ejemplo que está ya en Colab, en GitHub, etcétera, de un problema de traducción automática. En este caso, de hecho, lo que quieren traducir es del español al inglés, o inglés-español, no me acuerdo exactamente. Y claro, lo que, por ejemplo, cuando yo quiero relacionar estas palabras, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo, todavía están en casa, es una pregunta, ¿ok? Está en español, y acá tengo el equivalente en inglés, ¿ok? Y la idea del mecanismo de atención entonces es que es preservar la importancia y cómo cada una de las palabras de la frase inicial influyen en la frase de objetivo, que en este caso es la traducción en inglés como tal. ¿Okay? Y aparece esta matriz que vamos a aprender, de hecho, ahora, en un ratito más, cómo es que aparece esta importancia y cómo se generan estos valores que después son utilizados para lograr o enriquecer la representación de la frase que estamos tratando de codificar. ¿Ok? Entonces, aquí después voy a irme con estos códigos, porque lo tengo en un collab mejor. Entonces, la idea sería esto. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo que tengo en inglés, y si no me equivoco este francés. Ya sabemos que, si bien esta es la típica estructura que se muestran en todos los dibujitos cuando uno ve, por ejemplo, el lenguaje natural y ve una red recurrente, y lo muestran de esta manera, en realidad hay que entender que este gráfico lo que está mostrando es un screenshot, pero de diferentes tiempos, de cómo esto fue procesado. Recuerden que habíamos dicho que esto procesa palabra por palabra. Entonces, en realidad acá tengo una red recurrente, que sería representado por estos dos rectángulos azules, y esta que tengo acá, que es donde estamos viendo ahora el cursor, o el puntero del mouse, es la misma red recurrente, pero en otro tiempo, en el T2. Y esta sería la misma, pero en el T3, etc. ¿Okay? Entonces, cuando entra la palabra I,
Esto va a representar con un vector numérico, ¿ok? Después llega la palabra AM, va a representarlo con otro vector numérico, y así sucesivamente. Y lo que yo necesito lograr es esto. Esta es la nueva idea. Tratar de mantener la representación de cada una de las palabras de la frase inicial, en este caso lo estamos denotando por la letra H sub S, ¿ok? S vendría a ser el índice haciendo referencia a la esésima palabra de la frase inicial, H vendría a ser su representación vectorial, ¿ok? Y entonces lo que quiero hacer ahora es mantener cada una de estas frases, de estas representaciones vectoriales y ponderarlas. Básicamente es hacer una suma ponderada de todas las palabras. Y esto me va a generar un nuevo vector. ¿Ok? Y este nuevo vector es la que se conoce como vector de contexto. ¿Ok? Pero, acá la pregunta entonces viene a ser primero, ¿cómo genero este coeficiente, que va a ser la ponderación, que en este caso es lo que se conoce como los vectores de atención, o los pesos de atención, perdón, los pesos de atención, ¿okay? El cual va a ponderar la importancia de cada una de las palabras de la frase original, pero además, esto que tengo acá, se hace por cada una de las palabras de la frase destino, o de la frase objetivo que yo quiero generar. Entonces, para volver al ejemplo que tengo acá atrás, ya sabemos que este sería la frase original, I am a student, y esto no sé cómo se pronuncia, sería el equivalente en francés. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, cuando voy a codificar JE, Y, ¿ok? Con su respectivo vector, voy al mismo tiempo voy a obtener un vector de contexto, que básicamente es cómo influye cada una de las palabras de la frase original con la primera palabra de la frase destino. Es decir, tengo una suma ponderada de de I am a student, ¿okay? Con Y. Y eso me va a generar un vector de contexto, el cual después lo único que se hace, se concatenan para después pasárselo a la siguiente capa, o al siguiente modelo para que ya sea clasifique o genere un nuevo resultado. Cuando llega la segunda palabra, ¿ok? La segunda palabra, entonces este también va a tener una codificación que se hace de manera independiente, ojo con ese detalle, y ahora, nuevamente, voy a calcular, o voy a obtener una suma ponderada de todas las palabras de la frase original, con respecto a la segunda palabra de la frase destino. Entonces ahí tengo un segundo vector de contexto, asociado a la segunda palabra. Cuando tengo la tercera palabra, entonces nuevamente tengo que generar otro vector de contexto, el cual nuevamente la suma ponderada de las palabras iniciales para identificar cuál es la importancia de cada una de estas con respecto a la tercera palabra, y así sucesivamente. Y por eso es que se le conoce como atención, porque básicamente está poniendo atención a la frase original por cada una de las palabras que componen la frase destino. ¿Ok? Entonces, y de esa manera empieza a identificar cuál es la importancia y trata de enriquecer la representación vectorial combinando la codificación de la frase de destino, en este caso, con la respectiva vector de atención, que sería, que sería este vector de contexto concatenado con la representación de la palabra destino como tal. Ahí, cuando vayan teniendo cualquier duda, porque ahora voy a ir con código para que esto se empiece a materializar y quede un poco más claro, vayan interrumpiéndome solamente, ¿ok? Cualquier duda que vaya apareciendo en el camino. Ok, entonces, estamos diciendo que necesito un vector de contexto por cada una de las palabras de la frase de destino. Y aquí entonces, ya para tener un poquito más clarificado los índices que estamos utilizando, ese es simplemente el índice asociado a la décima palabra de la frase origen. T, en este caso, está representando la teésima palabra de la frase destino, ¿ok? Yo le digo frase, pero creo que en el lenguaje técnico es secuencia, de la secuencia de origen de la secuencia de destino, ¿ok? Y entonces acá, como pueden ver, entonces tengo un vector de contexto C sub T, es decir, por cada palabra de la frase, de la secuencia de destino, entonces voy a tener que generar esto. Y como pueden ver acá, por lo tanto, estos coeficientes tienen el índice T sub S, es una matriz de peso, que básicamente de alguna manera va a cruzar toda la información, cómo
importa cada una de las palabras de la frase origen con cada una de las palabras de la frase destino. Y este peso se calcula mediante esta expresión que tenemos acá, que básicamente es una logística, si no me equivoco, donde acá tengo una función de score, que es como una función de puntaje, que es la que de alguna manera determina la importancia, cuantifica, mejor dicho, cuantifica la importancia de cada una de las palabras de origen con la de destino. Y esta función score existe un abanico de posibilidades. Aquí voy a saltarme, voy a cambiar un poco de pantalla, porque existen todas estas, pero nosotros vamos a ver solamente una, para no complicarnos la vida. Una de las más comunes que se utiliza, ¿ok? Como pueden ver acá, score tienen todo este abanico de posibilidades y se siguen proponiendo hoy día en la literatura más, mayormente. Nosotros vamos a utilizar esta que está acá abajo, que se conoce como el enfoque o el score aditivo, o el mecanismo de atención aditivo, que es del autor Badanao, ¿ok? Que básicamente lo que hace es pondera, en este caso, la representación vectorial de la palabra de la frase destino con la palabra de la frase origen, con unos respectivos vectores pesos, o matrices peso, ¿ok? W1, W2, que a su vez después lo pasan a una tarjeta hiperbólica multiplicado por otro peso para finalmente generar un escalar que va a ser la codificación como tal. Esto nuevamente, vamos a volver a esta ecuación porque vamos después a relacionarla con los códigos, porque para que vean cómo esto se está generando y cómo esto va tomando forma, porque hasta ahora seguramente esto es muy abstracto todavía. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque ahora ya me voy directo a lo que es Python para mostrar cómo todo lo que dije, ahora cómo esto se empieza a concretar. No sé si hay preguntas, ¿no? Eric, el B sub A o B sub alfa, V sub alfa y del score, que era simplemente un factor de Ese escala, otro vector, claro, es otro vector de escala, un vector de peso, pero no se como entrena, tal. ¿no? ¿O si se entrena? Sí, es entrenable también. Ya. Bueno, acá un detalle, claro, con respecto a la pregunta del profesor Juan, estos W y este V sub A tratamiento. De hecho, acá se presenta de esta manera, pero si ustedes recuerdan la ecuación típica de una red neuronal o de una neurona, esto equivale a una salida de un perceptrón, por ejemplo. Entonces, de hecho, a nivel de código, estos W son creados como capas densas, utilizando keras. Ahí vamos a verlo con más detalle cuando veamos el código. Entonces, ¿no hay preguntas? Ok. Entonces, a ver, aquí, un segundo. Acá está. Y acá voy a hacer una pequeña limpieza de esto. Bueno, el collab como tal, el código es este, que de hecho de esta misma página, ustedes les voy a compartir igual esto por el chat del Zoom. Acá está el collab como tal, pero yo hice una versión, tomé una versión simplificada de lo mismo, utilizando otra data, ya pensando un poco en la tarea que nos estamos tratando de abordar con el profesor Juan. Y ahí le mandé eso, porque ahí tiene el collab directo de eso, que básicamente es lo mismo que estoy mostrando, pero yo voy a irme a una versión más corta. ¿Dónde se limpió acá? Acá está, se limpió la salida. Ya. Bueno, aquí, bueno, cargar TensorFlow. Aquí yo estoy utilizando una data diferente, de hecho un problema diferente, pero la primera parte, que es la de procesar o representar los datos, que es lo que nos interesa en esta parte inicial, donde aquí la data básicamente corresponden a tweets y, si no me equivoco, es un problema de clasificación de sentimiento de tweets. ¿Okay? Entonces, a diferencia en el problema, en el contexto de la explicación que estaba mostrando, era para un problema de traducción automática, y de hecho los datos que ellos prueban de traducción automática como tal, donde el target es simplemente, es otra secuencia de palabras en otra lengua. Acá el target es simplemente un número 024, haciendo referencia a sentimiento neutro, positivo y negativo. Más que nada eso. A ver, pero no me está tomando esto ahí. Ya. Entonces, bueno, acá lo voy a cargar, la data. Y básicamente, bueno, este tiene la estructura. ¿Ok? La primera columna corresponde al target. En este caso, como dije, por alguna razón en este dataset, las etiquetas están con los valores 024. Después tengo el ID, no,
un ID del tweet respectivo, la fecha, la persona que está emitiendo, la persona que responde, algo de ese estilo. Yo lo único que voy a tomar en este instante es la columna 5, la última columna, porque tengo los tweets, y eso es lo que quiero representar, en este caso con la idea del mecanismo de atención. ¿Ok? Bueno, acá simplemente quería ver el tamaño del data frame. Tengo 498 tweets y 6 columnas, 6 atributos como tal. Acá, bueno, acá hice una pequeña explanoma para cambiarle un poco el nombre, como estaban con 0 hasta 5, simplemente le cambié un poco ahí el nombre de la primera columna y la segunda columna. Y bueno, lo que me interesa en realidad entonces era esto. Acá yo lo que estoy separando es el XLI. ¿Okay? Como pueden ver, mi variable independiente, se quiere decir, ¿no? El X, que va a alimentar el modelo, etcétera, es la quinta columna, los tweets como tal, y el target que me interesa en este caso sería las etiquetas, que en este caso son estos números. ¿Y por qué estoy usando el A? Porque simplemente estaba jugando acá, cambiando el nombre de la columna. Bueno, aquí como tal, entonces tenemos, ¿dónde está? Acá. Tenemos 498 tweets, ¿ok? Pero yo voy a generar batch de 64, ¿ok? Acuérdense, hay un tema de cómo entrenar, en este caso, estos tipos de modelos. Voy a generar batch de tamaño 64, ahí después más adelante, o a lo mejor ya lo saben de por qué se generan estos tipos de batch, ¿ok? Entonces yo genero simplemente batch de 64 y utilizando esta utilidad, en este caso que está presente en TensorFlow, me permite generar los batch de manera automática. De hecho, aquí, bueno, aquí yo puedo ver que la cardinalidad, como inicialmente eran 498 observaciones o registros, y al generar batch de tamaño 64, entonces me están generando un total de 8 batch, ¿ok? Donde obviamente los primeros batch son de 64 y el último batch creo que un poco menos, ¿ok? Entonces tengo 8 batch en total. Y aquí lo único que voy a hacer, voy a extraer el primer batch, ¿ok? Y lo voy a guardar en estas dos variables, input batch y target batch, simplemente como para hacer las pruebas que vienen a continuación, ¿ok? Y acá lo único que estoy imprimiendo es básicamente la dimensión del input batch 64, son los tweets respectivos, y lo que estoy haciendo acá estoy mostrando, por ejemplo, los primeros 5 registros del input batch, es decir, los primeros 5 tweets, como pueden ver, son textos como tal. Voy a guardar esto. ¿Sí? Y después los targets asociados a estos textos. Entonces el primer batch tenía etiqueta 0, el primer ejemplo tenía etiqueta 0, el segundo ejemplo tenía etiqueta 2, el último ejemplo de estos primeros 5 tenía etiqueta 4, etc. Y aquí, bueno, y acá no sé si cualquier cosa que no conozcan de los comandos que estoy mostrando también me van deteniendo simplemente para ir profundizando, escribir un poco de código para poder explicar de mejor forma qué es lo que hace cada una de estas sentencias, ¿okay? Si hay algo que no se vayan entendiendo. Y lo que voy a hacer ahora es crear o utilizar una capa, en este caso de la librería Keras, que se llama Text Vectorization, que básicamente lo único que hace es generar los tokens de cada una de las palabras que en este caso están presentes en el corpus que vamos a utilizar. Y bueno, acá ya terminé, y acá estamos hablando de que tenemos, bueno, la cantidad de palabras únicas que había en este corpus, ¿ok? En este caso tenemos 2294 palabras. Muy bien. Ahora, acá lo que yo hice fue literalmente generar un ID o una tabla, una especie de diccionario, por todas las palabras que están presentes en el corpus, pero uno podría limitar también, tener un corpus más, un vocabulario más limitado. Por ejemplo, yo así dejándolo de manera completamente libre, identifico cada palabra única, y entonces generó un vocabulario con todas las palabras que estaban presentes, pero yo podría limitarlo, por ejemplo, a 1000 palabras. ¿Okay? Y eso también a veces se tiende a hacer por un tema de manejo de memoria, etcétera. Y ahí claramente cómo selecciona esas 1000 palabras son las 1000 palabras más frecuentes que aparecen del corpus. Y las otras simplemente quedan con una etiqueta de desconocido. ¿Okay? Yo acá para la prueba que estoy haciendo simplemente voy a usar todas las palabras que están presentes. Pero uno podría correr esta otra y queda como tal. Y lo otro, bueno, ya. Una vez que ya tengo tengo cada una de las palabras identificado con un ID, ¿okay? Que en este caso está en el vocabulario,
y en este caso lo está manejando este objeto TextID. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a generar una matriz para que tome cada uno de los string, cada uno de los tweets, perdón, y reemplace cada una de estas palabras por su respectivo ID que están dentro de este vocabulario que fue construido. ¿Okay? Entonces en este caso me va a generar una matriz de 2 dimensiones, fila, el número de frases, columnas y el número de palabras máximas que aparece en el tweet más largo. ¿Okay? Entonces eso lo hago acá. Aquí llamo a este objeto, le entrego el batch input, que es el que estaba mostrando hace un momento, y aquí puedo ver la forma que tiene esta matriz, lo que va a generarme como resultado esta transformación, donde simplemente tengo ahora una matriz, bueno, en este caso un tensor, pero una matriz de 64 filas, porque eran 64 bits, perdón, 64 tweets los que tengo, y 27 columnas. ¿Por qué? Porque el tweet más largo que estaba presente en esta matriz, perdón, en esta input batch, era de 67, perdón, de 27 palabras. Entonces, de hecho, acá yo puedo mostrar las primeras 5, perdón, las primeras 4 frases, que serían equivalentes a estas que tengo acá. Esos primeros tweets que estoy mostrando, que acabo de sombrear, ¿ok? Es equivalente a estas matrices de números que tengo, donde el primer tweet representa esto que tengo aquí. Entonces el 38 equivale a la palabra que está con el índice 38, que de hecho lo voy a buscar aquí de inmediato, por ejemplo, 38. Y me dice que es GM. Y cuando vemos el primer tweet, de hecho tenía GM. Ahora, claro, acá ustedes pueden discrepar diciendo, pero ahí tengo GM mayúscula y tengo GM minúscula, pero resulta que cuando yo llamo a esta función, vectorizar text, él automáticamente aplica una pequeña limpieza por defecto. La limpieza por defecto que aplica es que lleva todo el texto a minúscula y elimina los puntos. Pero eso es por defecto y uno puede proporcionar otra limpieza más personalizada, dependiendo del problema que uno esté abordando. Pero por defecto hace eso, todo lo lleva a minúscula. Entonces, claro, la primera palabra era con índice 38, que equivale a GM, la segunda palabra 1782, etc. Y todo lo que está en 0 es simplemente para indicar que no hay palabra. ¿Okay? Entonces acá, como pueden ver, esto representaría, entonces es una matriz representando los respectivos ID de las palabras que aparecen en los respectivos twitters con respecto al vocabulario que fue generado. Y acá un pequeño gráfico simplemente para mostrar cómo se distribuye o cómo están estas palabras. Esta es una forma visual para ver los twitters o los tweets, donde cada uno de estos puntitos está representando simplemente el ID de la palabra que aparece. Ahora, como esto es matemático, perdón, no es matemático, es como esto está utilizando un número, ¿ok? Un número como tal, entonces claro, mientras el número más grande toma una mayor intensidad. Entonces, como no se logra apreciar bien en algunos casos, algunas palabras porque tienen un ID, un número pequeñito, simplemente acá estamos utilizando lo mismo, pero al que me muestran simplemente aquellos elementos donde existe un número distinto de 0, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá podemos ver el largo, visualmente al menos, podemos ver el largo de los diferentes tweets que están presentes en este primer batch de 64. ¿Ok? No sé si hasta ahora hay preguntas o estoy siendo demasiado redundante. Si me dicen si es que estoy siendo muy redundante, porque a lo mejor ya lo saben y por lo tanto avanzar un poco más rápido hasta llegar a lo de atención. No sé. ¿No? A mí la verdad me está quedando súper claro. Sí, igual. Ok. Todo bien. Ya, genial. Súper. Entonces, ya tenemos aquí la pequeña matriz con los ID que están presentes en cada una de las palabras. Y ahora viene el tema de un encoder. ¿Cuál es esta idea de un... A ver. Sí, del encoder. Perdón, Eric, Ya. disculpa, Dime, sí, dime. me perdí 5 segundos en la parte de la máscara. ¿Ya? ¿Qué es lo que representa? Claro. Ya, lo que sucede es que en el primer gráfico de la izquierda está mostrándome, o está iluminando, si se quiere llamar, los diferentes valores numéricos, el valor numérico del ID, de la palabra que están presentes en los respectivos tweets. Y como hay algunos ID que son números muy pequeños y otros ID que son números muy grandes, entonces no se logra con claridad observar dónde están las palabras respectivas en algunos casos. Se puede estar como desvaneciendo. Por ejemplo, acá
No sé, no creo que se alcance a ver, pero aquí hay palabras, pero se nota muy poco. Claro. Entonces la idea de la máscara es simplemente ahora es graficar donde hay true. Básicamente es cualquier ID distinto de 0. Ya, perfecto. Y ahí te muestra más o menos qué tan largas son las secuencias. Exactamente. Ya, perfecto. Será algo solamente visual. Exacto, es solamente visual como para ver cómo están distribuidos a lo largo de la secuencia en el respectivo batch. Me queda súper claro. Muchas gracias, Eric. ¿Vale? Ok, entonces como ya tengo ahora las respectivas palabras con números, como sabemos que eso no aporta mucha información, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a construir este codificador, ¿ok? Que va básicamente obtener o conseguir un vector de largo, el que uno escoja, ¿ok? Que va a codificar la frase completa, que va a codificar cada una de estas palabras que están dentro y en el orden en que van apareciendo, ¿ok? Entonces para eso hay una serie de pasos que vamos a hacer antes de llegar a ese, o para lograr ese objetivo como tal. Aquí, no sé si, Juan, corrígeme si también están familiarizados con el tema de clase, o si no, me voy directo nomás por los pasos de dentro. ¿Cómo con Orientación objeto. Orientación objeto. la Fernanda y el Christopher son ya a esta altura buenos programadores de Python, pero no sé, Christopher, Fernanda, ¿se entiende cuando uno define una clase en Python? Profe. ¿Sí? Sí, ¿La Fernanda sí? Ah, sí, genial. sí. Ya, perfecto. Súper, excelente. Ya, entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, de hecho esto también me llamó la atención de este ejemplo, que después lo fui desarrollando y discutiendo con Juan, que los generalmente cuando uno ve ejemplos en Keras, que es la librería que estamos apoyándonos, las capas densas, las capas de recurrentes, GRU, LSTM, etcétera, es todo como bien empaquetado. Pero acá, de alguna manera, está mostrando, hasta cierto nivel, obviamente, no con tanta profundidad, está mostrando como más desglosado cómo se construye todo esto. Y en este caso particular, lo que vamos a hacer es construir una clase encoder, que va a ser la encargada de codificar esta frase que estamos mencionando, pero que es un tipo de capa de atención, perdón, de capa de la librería Keras. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto que estoy construyendo acá, posteriormente lo puedo utilizar como una capa de Keras. Así como existe la capa densa, la capa GRU, etcétera, también puedo utilizar encoder como si fuese una capa posteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como me dijeron que manejan ya al menos los conceptos de lo que es orientación objeto y la definición de clase, acá tenemos el constructor de la clase, que como pueden ver, lo que va a recibir este codificador, o qué necesita este codificador, es el tamaño del vocabulario que vamos a estar trabajando. Que en este caso nosotros habíamos dicho que teníamos un vocabulario del orden de 2294, las palabras únicas que están en todo el corpus. Necesitamos el tamaño del vocabulario, necesitamos la dimensión del embedding, es decir, de cuánto es la representación vectorial que se va a obtener, y las unidades las unidades en este caso de esta capa perdón, de esta... Bueno, este codificador va a utilizar redes neuronales, en este caso redes neuronales recurrentes, por lo que estaba mencionando hace un momento. Entonces, en este caso, el tercer argumento lo que está solicitando es la cantidad de neuronas ocultas que va a tener esta red neuronal recurrente. ¿Ok? La cantidad de neuronas ocultas. Por ende, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero inicializamos algunas variables locales, o en este caso atributos, usando el lenguaje de orientación a objeto, las unidades o las neuronas que va a tener este codificador, el tamaño, nuevamente el tamaño del vocabulario inicial, y aquí vamos a crear o vamos a inicializar una capa embedding, propiamente de Keras. No sé si es que saben o no qué es lo que hace básicamente esta capa embedding, que de hecho el profesor Juan me enseñó que lo que hacía, yo tenía algunas confusiones también. No sé si ustedes lo tienen claro, qué es lo que hace la capa embedding de Keras. Ahí Christopher o Fernanda, si saben lo que hace. Así como en su detalle no, no. Pero lo que genera, al menos, ¿Cómo, cómo? lo que genera la capa embedding como resultado. No, por mi parte no. No sé si hay Christopher. ¿No? ¿Están muteados? Por lo que, o sea,
como lo tú considerabas, y era como que hacía, ¿cómo decirlo? Eh, como un embudo de la información, algo así, como ¿Vale? tratar de condensarla un poco. Ok. Claro, oiga, de hecho yo tenía una confusión que después con el profesor Juan me ayudó a aclarar, porque cuando yo escuchaba embedding, acá voy a hacer un pequeño paréntesis de 60 segundos, cuando yo escuchaba embedding era básicamente que era tomar la palabra, o en su efecto, la frase, y representarlo con un vector numérico. Por ejemplo, hola, voy a escribir acá una tontera, pero por ejemplo acá, ya yo digo hola, y esta ola sería entonces equivalente al vector 12, 3.8, 37, punto final. Y para mí eso era un embedding. Pero que este embedding además se construía a partir ya de las redes neuronales recurrentes o un mecanismo mucho más sofisticado, por ejemplo los mecanismos de transform, etcétera, que no sé si lo han escuchado. Yo a eso pensaba. Y por ende significa que como había red recurrente, etcétera, entonces, bueno, en palabras simples, era la representación vectorial de la palabra o de una secuencia de palabras. Pero, y si bien no estaba tan lejos, en la práctica, la capa embedding de Keras es mucho más simple, entre comillas, porque lo que hace es, prácticamente, genera un vector, efectivamente, genera un vector numérico que se le va a asociar a cada una de las palabras del vocabulario, pero los valores de estos vectores son completamente al azar. Es decir, de hecho, bueno, lo voy a mostrar más abajo porque hay algunos ejemplos que tenemos. Creo que lo puedo hacer ahora. No, después lo hago después. Lo genera completamente al azar. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Yo estoy diciendo acá que yo tengo una matriz, perdón, tengo 2.294 palabras, porque ese es el tamaño del vocabulario, ¿ok? Y acá tengo los respectivos ID. Entonces, lo que él va a hacer es, va a generarme una matriz con, por ejemplo, el número de fila, las mismas 2.294, y el número de columna va a ser equivalente a la dimensión del embedding, que es lo que acabo de sombrear, que es el segundo argumento que recibe esta clase, la dimensión del embedding. ¿Ok? Y los valores son completamente al azar. Entonces genera una matriz random, entre comillas, random. De hecho, uno puede ver el código interno, no lo voy a hacer ahora, pero ustedes si quieren pueden ver esto. O voy a mostrarles mejor, así como a veces yo hago estas cosas. Entro, y después yo pongo GitHub, y ahí ya pueden ver el código internamente de lo que hace. Pero para no perder mucho tiempo, ahí no lo voy a soltar. Yo me di que efectivamente hace eso, genera una matriz random, con una distribución uniforme, donde la cantidad de columnas corresponde a la dimensión del embedding que uno está solicitando. ¿Y qué logra con eso? Que ahora cada uno de estos ID va a tener asociado un vector de dimensión el embedding que nosotros le vamos a proporcionar, la dimensión de embedding. Por ejemplo, quiero un embedding de 256 dimensiones, entonces va a tener cada uno de estos numeritos, va a estar representado ahora por un vector de largo 256, pero los valores son obtenidos al azar, que a mí me extrañó mucho, pero después, de hecho, conversando también con una colega matemática, también me da algunas explicaciones por qué podría ser útil, y bueno, de ahí después lo fuimos comentando. Entonces, con eso, lo que voy a lograr es simplemente esta matriz, con valores random, que son los vectores de largo, el embedding como tal. Y ahora, este embedding, que básicamente es el vector de cada uno de estos ID, entonces ahora se lo voy a proporcionar, se lo voy a usar como la entrada a una red recurrente. Que a su vez esta red, en este caso recurrente, va a tener de neuronas ocultas equivalente a el tercer argumento que le estamos proporcionando. Por ejemplo, no sé, 1000. Entonces tengo 1000 neuronas. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir con este encoder? Este encoder, cuando llegue o procese una palabra con su respectivo ID, me va a generar un vector de tamaño 1000 y no un vector de tamaño 256 como yo erradamente había pensado al inicio. Pero que internamente, claro, la red neuronal, ¿qué es lo que hace? La red neuronal recibe como entrada números, vectores numéricos.
y en este caso yo no le puedo pasar directamente un vector o una ID, ya podría, pero tiene su punto en contra. Por ende, entonces lo que hace, recibe un vector que inicialmente fue calculado al azar, ¿ok? Y este vector es el que alimenta la red que después va a generar una salida. Como tengo 1000 neuronas, cada una de estas neuronas va a generar una salida respectiva, las neuronas ocultas, ¿ok? Y esto sería, por lo tanto, la codificación de la palabra como tal a través de este encoder. Y aquí obviamente hay un proceso de entrenamiento, porque como es una red neuronal se tienen que entrenar los W. Entonces se entrenan los W de la recurrente, pero además se entrena, y esto fue lo más innovador entre comillas, que además también se entrena el embedding, pero el embedding era el X de la red neuronal. Entonces, dicho de otra manera, a ver, acá tengo una pequeña pizarrita, a ver si no funciona la tablet que me pasaron el instituto. A ver, claro, ¿dónde está? Ah, no me deja. A ver. Ah, sí, ahí. Entonces ya tengo que aprender a hacer más. A Eric, ver. Dime. hay que echar un programa que está en Windows, creo que está bien instalado con el Office, que es el Whiteboard. No lo cacho. Porque yo usaba Linux, entonces ahora estoy usando Windows. Pero es genial el programa y es súper fácil dibujar porque yo creo que algo hace que te ayuda. Entonces las formas te salen mucho menos toscas. Ah, bacán. Ya, voy a buscarlo. Ah, mira. Claro, Ya, ¿viste? pero sí, horrible. Ya pongamos acá 256 de dimensión. Y ahora tengo este otro, que es el más grande, que era de 1000. Ya. Entonces, tengo la palabra, tengo el ID, el ID del token, básicamente. Después tengo el embedding, 256, y acá tengo los pesos de salida, pero acá tengo la red recurrente, la RNN, y por lo tanto, este es el X de la red neural recurrente. Y la salida, bueno, la salida es simplemente la salida de los estados ocultos, de las neuronas que tengo acá. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno entrenaba una red, claro, uno ajusta los W, pero uno siempre ajusta los W para un X específico. Pero en este caso, como estos X son a través de un embedding, ¿okay? Que a su vez también es una capa, y que ustedes pueden ver el código interno en GitHub del embedding, que también está inicializado como entrenable, entonces estos X también se ajustan. Entonces, eso yo lo encontré, al menos de mi ignorancia, lo encontré innovador, porque ahora no solamente estoy ajustando los W, los pesos de la red, sino también estoy ajustando las entradas de la red, porque corresponden a una capa previa, que es la codificación que inicialmente fue puesta al azar, pero que después se ajustan para lograr el mejor resultado. Ahora, todo esto obviamente con un objetivo. El objetivo, en el caso del ejemplo inicial, era de traducción. Acá lo que yo quiero mostrar es con un objetivo de clasificar. Entonces, de alguna manera va a buscar, va a tratar de ir sintonizando cuáles son los Ws adecuados y cuáles son los X adecuados para que logren el mejor score, en este caso, en el problema de la clasificación. Ahora, todo esto, claro, acá están las inicializaciones, ¿ok? Y acá ya está la llamada como tal a esta clase, la clase encoder, donde, como pueden ver, lo que recibe esta encoder como tal es los tokens, ¿ok? Que básicamente son los ID de las palabras que aparecen. Y entonces lo primero que voy a hacer es generar el embedding del respectivo token, el vector, con esta matriz, con los respectivos con las codificaciones, en este caso de la dimensión del embedding, y esto lo utilizo como entrada a la GRU, a la red neuronal recurrente. ¿Okay? Y que en este caso la red neuronal recurrente me va a retornar dos cosas, output y state. ¿Qué es lo que en este caso viene a ser output? Viene a ser la secuencia de los estados ocultos, ¿ok? Que va a ir procesando esta red recurrente, y state viene a ser viene a ser el estado oculto de la última etapa de procesamiento. ¿Por qué hablo de última etapa de procesamiento? Porque vamos a entender que lo que está recibiendo acá en vector, ¿ok? Es la secuencia de las palabras. Entonces, como esta red recurrente internamente va a procesar las palabras una por una, a pesar de que acá las recibe todas juntas, ¿ok?
recibe la secuencia completa, pero él internamente va a procesar una palabra a la vez, y por cada palabra se va a generar un estado oculto. Eso lo está guardando, y al final, cuando procese la última palabra, por ende voy a tener el último estado oculto. Y eso que internamente lo guarda, lo podemos nosotros capturar y se guardan en estas dos variables, donde output corresponde a la secuencia de los estados ocultos que se generó por cada una de las palabras que fue procesando, en el orden que van apareciendo, y state corresponde a al último estado oculto de, valga la redundancia, de la última palabra que procesó. Por ende, el último elemento de output, de hecho, debe ser exactamente igual al debe ser igual al elemento de state. Y de hecho lo comprobamos nosotros cuando probamos esto con Juan en la otra vez. Acá no voy a dar tanta vuelta en eso, pero simplemente para mostrar al menos las dimensiones. Entonces ya creé o cargué en memoria el encoder. Acá tengo el input batch, simplemente para corroborar cuál es la dimensión, 64. Acuérdense que input batch corresponde simplemente a las palabras, a los tweets, ¿ok? Acá tengo el tamaño del vocabulario, ya sabemos eso. Y acá estamos ya creando, entonces vamos a utilizar un embedding de 256, que sería esto, y una neuronas oculta de 1024. Bueno, hay un 1000, pero acá en el código tenemos 1024. Lo podemos cambiar a la como usted quiera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a generar los tokens, ¿ok? Le paso, es decir, le estoy pasando los tweets en texto, y él me va a generar la matriz con los ID. Y ahora creo el encoder, donde le entrego, porque eso así fue definido, el tamaño del vocabulario, le entrego la dimensión del embedding, y le entrego las neuronas de la red neuronal que voy a utilizar internamente. ¿Ok? Acá entonces creamos el encoder. Y una vez que ya tengo el encoder creado, como objeto, entonces ahora le entrego la matriz de los tokens, es decir, la matriz de los ID. ¿Ok? Porque ya no son las palabras como tal. Y entonces el encoder, por ende, me va a entregar la secuencia de los estados ocultos, y me va a entregar el último estado oculto. Que aquí yo le puse estos nombres, porque en el script original tenían otro. Y después acá simplemente voy a mostrar las dimensiones de cada uno para corroborar que tiene al menos sentido con todo lo que he hablado. ¿Ok? Ahí ya terminó. Entonces, claro, inicialmente el input batch tenía 64 tweets, texto. El input token, entonces tiene 64 por 27, porque básicamente son los 64 textos por las 64 columnas, la matriz de los ID. Ahora voy a mostrar la dimensión de la secuencia de los estados ocultos. Y ahora tenemos ya un tensor de 3 dimensiones, un arreglo de 3 dimensiones, donde tengo 24 por 27 por 1024. ¿Qué significa todo esto? Primero 24 porque, vuelvo a repetir, tenemos 24 observaciones, 24 tweets. ¿Okay? El tamaño de la muestra, 64, el tamaño de la muestra es 64. 27 porque habíamos dicho que el máximo de palabras que pueden aparecer son 67. 27 palabras, estoy leyendo súper mal, disculpa. 27 palabras. Pero ahora, por cada una de esas palabras, entonces voy a generar la codificación, que en este caso está determinado por la cantidad de neuronas ocultas que nosotros definimos en el encoder, que son 1024. Entonces, claro, lo que tengo acá es la codificación acumulativa de cada una de las palabras que van apareciendo en la frase o en la secuencia que estamos analizando. ¿Y por qué digo acumulativa? Porque inicialmente, voy a irme a este ejemplo de acá. Ya, por ejemplo, inicialmente teníamos chi, entonces va a aparecer la salida del estado oculto de chi. Pero después va a tener is. Pero este is, como esto es una red recurrente, se procesa basado en lo anterior, basado en la palabra chi, que ya había sido procesado. Acuérdense en este sentido, en el sentido de que tenemos una conexión bidireccional. ¿Ok? Entonces, claro, la salida del estado oculto es de alguna manera la acumulación o el procesamiento en conjunto de chi e is. Cuando la tercera salida del estado oculto, entonces el procesamiento combinado en el orden de chi, is y itin, y así sucesivamente. Por ende, lo que estamos mostrando acá, a ver, disculpen, ya, lo que estoy mostrando acá, estos 1024, claro, es la codificación acumulativa, se llama, de cada una de las palabras
que fueron apareciendo en la respectiva secuencia. Y finalmente, tengo el último estado oculto de cada una de las observaciones en la muestra. Y como el estado oculto siempre eran de 1024 neuronas, entonces tengo simplemente 64 observaciones y su codificación, 1024. Es decir, en esta variable que tengo acá, last hidden state, sería el equivalente a la codificación de la frase completa, después de haberlo analizado con la red neuronal recurrente que fue creado, que fue definido previamente en la clase encoder. ¿Ok? Y acá, pero fíjense el detalle, pero acá tengo todas. ¿Y por qué me interesa analizar todas? Porque acuérdense la idea del mecanismo de atención, porque ahora necesito generar la combinación o una suma ponderada de todas las palabras que aparecieron, pero con sus respectivas representaciones. Entonces, por ende que ahora, como esto ya lo tengo guardado acá, en esta variable, entonces ahora lo voy a utilizar para hacer esta combinación. Es decir, lo que tengo es, si me voy a esta ecuación que estaba acá abajito, tengo esto, tengo los H sub S, pero aún me falta los alfa de T sub S, que eso a su vez son obtenidos por el mecanismo de atención, que a su vez son obtenidos por esta cosa que tengo acá, que es lo que vamos a mostrar ahora. No sé si hay preguntas o dudas hasta el momento. ¿No? Por mi parte, Vale. Ok. Ya. Entonces, ahora ya tenemos el encoder. Ya tenemos algo que codifica. Entonces, ahora lo que vamos a crear es otra capa, que es otra capa layer, que es el de atención, pero el de atención de Bahdanau, que es el que estábamos mencionando, que era de acá. De esta forma va a combinar o va a generar el score. ¿Okay? Es el que vamos a mostrar ahora. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como nuevamente es una clase, vamos a crear dos propiedades, y fíjense, vamos a crear dos capas densas, que a su vez la vamos a llamar W, que básicamente el objetivo es estos W que tengo acá, pero la vamos a tener que trabajar como si fuesen capas. ¿Ok? Ende significa que esto después se va a utilizar recibiendo una entrada, donde la entrada respectiva que recibe tiene que ser el H sub S, que ya lo tenemos creado, y aún nos falta crear el HDT, que vamos a mostrar enseguida. Y simplemente va a alimentar internamente, como esta es una capa densa, entonces va a tener la matriz ya creada, la va a multiplicar y va a generar la salida respectiva. ¿Okay? Y acá vamos a crear, o vamos a instanciar un objeto de clase atención aditiva. Esto es algo que ya está creado en Python, o mejor dicho, en la librería Keras, de manera interna. No obstante, hay algunos detalles que no quedan muy claros y por ende, bueno, acá nosotros estamos creando de manera explícita esta clase, pero sí vamos a utilizar ya al menos algunas funciones que básicamente es el cálculo interno que hacen para calcular esta función completa, esta de acá, ¿ok? Y que a su vez después va a calcular el score respecto a los precios de atención. Esta ecuación, la ecuación 1 y la ecuación 4 en su totalidad, vamos a decir que está creado dentro de esa clase llamada additive addition, pero nosotros lo que vamos a crear de manera nosotros controlando, al menos son la multiplicación de W1 con H, TT, y W2 con HDS. Ahora, nuevamente, si quieren entender o ver un poco en detalle qué es lo que hace esto, hagan el mismo ejercicio que les mostré con lo de embedding, y pueden entrar al GitHub, y ahí está todo el código respectivo nuevamente para eso. Voy a agrandar un poco, no sé si se veía muy chico o no. Ya. ¿Y qué es lo que va a hacer esto cuando lo llamen? Bueno, acá hay una serie de comentarios que voy a borrarlos, de hecho, porque en el código original, sí es interesante eso, pero, a ver. Ahora, lo voy a dejar simplemente para ir apoyándome. Un comentario, que el código original, ellos crearon una función para validar las dimensiones. Yo en este caso lo estoy omitiendo. Pero te voy a dejar como comentario simplemente para ir recapitulando cuáles son las dimensiones que deben tener los objetos que va a recibir. Cuando se llama esta clase, o este objeto, Bahdanau Attention, va a recibir tres argumentos: un query, un value y un max. ¿Cuál es la idea? Value va a ser equivalente
a este tensor o este arreglo que va a contener las secuencias de las frases origen que habíamos mencionado anteriormente. En otras palabras, este valor va a recibir lo que está generando el encoder. ¿Ok? El encoder, acuérdense que generaba esta secuencia de las palabras origen, porque tengo 64 filas, que son las 64 tweets con las 27 palabras y las respectivas codificaciones. Bueno, entonces fíjense, la dimensión de evaluate debe ser, de hecho, batch, el tamaño de la muestra en realidad, el largo de la secuencia que tiene, en este caso la frase de origen, que son 27 palabras, el largo máximo, y las unidades de evaluate, que en este caso representa a la codificación. Entonces saldría los 1024. Ahora, por otro lado, debe recibir un query, que acá está utilizando un lenguaje de transformer, pero para aterrizarlo, ¿qué es lo que es el query? Es la codificación de lo que sería el decoder. Es decir, acuérdense que esto nace de un poco del problema de traducción automática. Entonces tengo una secuencia origen y tengo una secuencia destino. El query equivale a la representación vectorial de la secuencia de destino. ¿Ok? Por ende, la dimensión de query tendría que ser el mismo tamaño de la muestra, el máximo de palabras que aparece, en este caso, en la secuencia de destino, y las unidades que estarían representando, o la dimensión del decoder, la dimensión de la representación vectorial de las palabras, o en este caso de la secuencia de destino. Que en este ejemplo usan el mismo, pero no tiene por qué ser, pero usan el mismo. Eric, ¿Okay? Es decir, dime. en el caso de, claro, el ejemplo de la traducción, se entiende que en el fondo las dimensiones de la query vienen dadas por la palabra en francés, por ejemplo, y las del value vienen dadas por la palabra, por la frase en inglés, ¿cierto? Ajá. Pero en el caso del problema de clasificación, entiendo que el value va a ser el tweet en el fondo, la codificación del tweet. Claro. Uh-huh. Pero ¿cuál va a ser en este caso la query? Ah, ya, mira, ahí no sé si adelanto el tema del problema de la codificación EPA, Ah, ya, ok, va para allá. porque para mí, claro, para mí las unidades del query van a ser la dimensión EPA, es decir, 3, o 4, o 5, dependiendo de Pero la en el problema codificación. de clasificación de sentimiento que estaba ahí tomando ahí, ¿cuál era el query en ese caso? Ah, es que siempre lo trabajé en ese sentido, porque este query, claro, diga, no tiene como tal. Diga, una opción podría ser el auto attention, que significaría que sería la misma frase. Ya. El enfoque del auto attention básicamente es cómo detectar la importancia de las palabras, pero dentro de la misma frase, dado que en el problema del análisis recurrente, la importancia de las palabras se va desvaneciendo. Entonces quiero, de alguna manera, que todas las palabras se vean, o claro, que se puedan ver mutuamente, entre comillas, y ahí enriquecer. Entonces, en este caso, la unidad del query, o sería la misma representación de la palabra origen. Y después de la capa de atención, ¿qué es lo que vendría? ¿Vendría una capa densa? Claro. O sea, en el Una capa fondo, densa. este Badanaw Attention, como está ahí, si uno utiliza una autoatención para el problema de clasificación por sentimiento, simplemente como el problema clásico en clasificación de texto, Uh-huh. en el fondo tú haces una autoatención para calcular ponderaciones de las palabras que van a ser usadas para, en el fondo, hacer una suma de los embedding, una suma ponderada de los embedding de cada tweet, para Uh-huh. la clasificación del tweet en 0, 1, 2, 3, bueno, Claro, en lo que sea. Claro, y básicamente por el problema del desvanecimiento. Que creo que había dicho que las primeras palabras, o la importancia de las primeras palabras se desvanecen como sí, tal, entre es comillas. cierto. Ya te Entonces, cacho. por ejemplo, acá lo que estoy mostrando aquí, esta es como la idea del auto-attention. Claro, primero viene la palabra D, después FBI, etcétera, y los colorcitos, o las sombras azules, están mostrando cómo la última palabra o la importancia de la última palabra con el resto de la oración que se ha logrado ver hasta ese momento. Entonces, por ejemplo, claro, la primera palabra D no se ha visto nada antes, listo. FBI, bueno, entonces FBI con D, entonces en este caso hay una relación fuerte. Después viene un is,
Ahora cuando viene LIS, y previamente se ha visto D y FBI, entonces se da a entender, al menos con esta gráfica, que FBI tiene mayor importancia, con ello está más relacionado. Y el D pierde. Entonces, y así sucesivamente, cuando ya llegamos, por ejemplo, a la última palabra RA, entonces acá ve quién está corriendo, ya, FBI, AS, ON, etc. De esa manera empieza a detectar como la importancia de cada una de las palabras consigo misma, con cada una de las palabras dentro de la misma oración. Y ahí, de alguna manera, entre comillas, ir enriqueciendo también la representación, manteniendo la importancia que podría tener las primeras palabras en la frase. Ya, ok, dale nomás, ya, sí, esa era mi duda, en el fondo. Me queda, Dale. o sea, pero en el caso del problema que nosotros queremos abordar, que los chiquillos Sí, yo lo mandaba a EPA. lo tienen súper claro, pero ya en el fondo podría ser la secuencia de destino, el query, podría ser la dimensión EPA. Ujú. Lo que pasa es que la dimensión EPA es información por palabra, no es información por texto. Sí, pero el query lo que hace es, a ver si vuelvo aquí, no sé si, a ver, acá. Dame un segundito. Ya, en esta gráfica. Tengo bueno, acá supuestamente el start, que comienza, y lo combino con todas. Después tengo esta palabra G, y también lo voy a combinar con todo. Después suizo, combino con todas. Básicamente, si vuelvo a esto de aquí, acá, perdón, en el score. Es el score de la representación vectorial con la representación vectorial de cada una de las palabras del query. Y en este caso, digamos que lo que yo tengo es un EPA por cada una de las palabras de la frase. Entonces ahí yo, entre comillas, me estoy aprovechando de eso, porque de alguna forma igual lo que voy a hacer es combinar la representación EPA de cada palabra de la frase de origen con respecto a sí misma, pero con el embedding como tal. De esa manera va a ver cómo influye el EPA de cada una de las palabras con respecto. Va a hacer una autoatención, pero con un decoder que ya lo tengo listo, que es el EPA. Eso es lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? Claro, pero quedó como idea inicial al comienzo. Sí. Sí. Entonces, claro, y efectivamente voy a tener un EPA por cada palabra. No tengo y en ningún caso tengo el EPA. Ahora, claro, el pero tal vez podría ser que en esta idea de la traducción automática, el decoder procesa las palabras de manera secuencial y el EPA en este caso estaría de manera aislada. Ese podría ser tal vez un pero, no sé. No te caché eso. Lo que pasa es que el decoder como el decoder, lo que se busca en el fondo, es tratar de aprovechar el orden de las palabras, es procesar la secuencia de las palabras. Claro. ¿Okay? Básicamente, ya, yo ahí también a los chicos a lo mejor, no sé si soy más familiarizado, yo lo veo siempre como un proceso estocástico. Esto yo lo veo como un proceso estocástico categórico, donde una serie de tiempo, donde en este caso los valores de acceso son las palabras respectivas. Lo que estoy tratando de modelar es el proceso. Desde ese punto de vista, entonces, claro, el decoder lo que tendría que hacer es procesar el primer valor, llámese la palabra, después el segundo valor, pero que depende de la palabra anterior, después tendría que modelar el tercer valor que depende de la palabra anterior, etc. Es como una autorregresión, si se quiere ver, de alguna manera, porque de esa manera también están preservando el orden en cómo van apareciendo, porque están tratando de modelar la dinámica. En el EPA, eso no lo tengo, claro. no son palabras aisladas, y ese sería el pero. El pero, no sé, estoy viendo en un revisor, por ejemplo. O sea, yo veo algo que por lo menos que podamos tener un prototipo, pero claro, estaba pensando, porque uno tiene una secuencia de destino que no tiene por qué ser del mismo largo que la secuencia de origen, pero, pero en este caso la EPA es un vector tridimensional por cada palabra. Claro. Entonces, ya, en lugar de, por ejemplo, en el caso del autoencoder,
la secuencia, la query, en el fondo es una secuencia de embeddings, Ujú. el mismo largo cada embedding de las originales, de las palabras originales, porque son los mismos Claro. embeddings. Ajá. En este caso, nosotros en lugar de tener un embedding por palabra, que el embedding, digamos, un vector grande, sería el vector tridimensional de la EPA. Eso, De nuevo, disculpa. que a ver si me enredé mucho en la explicación. En el caso del traductor automático, se tiene como parte del encoder, tú tienes el embedding de cada palabra, ¿cierto? De la secuencia. Ujú. ¿Sí? El embedding de cada palabra. Ya, sí, sí, sí. Claro. Que fue generado por la capa embedding. Claro, Ya. Entonces, y como salida, en el caso del traductor, tú tienes también una secuencia de embeddings, claro. ¿cierto? Que pueden, Ujú. que si son los mismos embeddings que los que tomó el encoder, es porque tú estás haciendo un auto-attention, que es lo que tú me explicabas. Claro. Ya, pero lo que tú estabas diciendo con la EPA es que en lugar de que en la parte de la query exista un embedding por palabra, va a existir sus tres dimensiones, su vector EPA por palabra. Ujú. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Sí, sí. Ya, ok. Claro, por ejemplo, tengo una secuencia, estoy inventando, ya de 5 palabras, y cada palabra está representado por un vector de 3 dimensiones, que es la dimensión, Dimensión EPA. la representación, Ya, la dimensión perfecto. EPA. Eso era lo que ahí me cierra bien lo que habíamos conversado la semana pasada, y por eso es tan Ujú. importante que podamos generar la dimensión EPA por cada palabra. Claro, porque claro, el detalle era si que había una palabra que no tenía EPA. Y hay muchas que no Ahí, tienen claro, EPA. es, claro, Hay de muchas. hecho, la mayoría. Entonces, una parte del trabajo tiene que ver con ver si es posible generar el vector EPA dado un embedding Mm, para poder claro, generar el vector EPA de todas las palabras que van a ir en la parte de la query, en el encoder, en el attention, perdón, en el decoder. claro, claro. ¿Sí? Claro, en el query, porque el query es el que estaría faltando en el caso ya para el Exactamente. problema de la EPA. Igual, claro, porque en el fondo lo que queríamos hacer acá al final era de alguna manera integrar la información que viene del embedding de las palabras con la información EPA. Claro, y el camino directo era como hacer una concatenación, pero ahí entramos en Sí, ciertas po. dudas Claro, porque de... es un vector súper largo con un vector súper corto que no Claro, se van a concatenar. Pues. Entonces, claro. eh, Aunque una acá, vez le pregunté así de manera abstracta, sin entrar en detalle, a una chica, doctora en matemática, ¿ya? y me decía que igual, bueno, dependiendo de ciertas consideraciones, me decía que igual podía tener impacto, diga, que igual cambia a veces el espacio donde se mueve. Pero no le entré en mayor detalle yo, entonces no, pero igual me quedó como la duda. Que en el fondo Igual, ella me decía que era factible y que podría a lo mejor dar resultados interesantes. o sea, yo creo que igual habría que probarlo. Ujú. Llegar y concatenar así el vector de embedding de cada palabra Con con la el EPA. EPA, claro. Ujú. O quizás hacer pasar quizás un ejemplo más simple sería hacer pasar el embedding de la palabra por una capa recurrente, o a lo mejor densa mejor, y que tenga como salida una dimensión menor, en el fondo como un embudo, en el fondo entra un embedding de una palabra de largo 128 a una capa densa, Ujú. y la densa tiene que tener, ponte tú, tres salidas. Entonces reduce el vector del Claro, embedding a tres dimensiones, y eso lo concatenas con la EPA, por con ejemplo. la EPA. Claro, ahora lo que estaba así recién pensando, porque lo embed y etcétera que estamos hablando, tú tienes noticias, que son secuencias de palabras, Tipo, y tienes un vector por noticia, un vector por secuencia. un vector por noticia. ¿A qué te refieres un vector por noticia? ¿Cómo? Tengo la noticia, mañana va a llover, mañana va a llover, Claro, 4 palabras, pero tiene tengo una un vector, secuencia. Sí, pero tengo un solo vector. En caso de la EPA,
suponiendo que cada uno tiene, tengo cuatro vectores. Ahí, ¿cómo lo estabas pensando? ¿Promedio, suma, explorar? Eh, bueno, ahí está la tensión, porque la idea era de qué forma ponderamos los embeddings de cada palabra Claro. para clasificar. O Ujú. sea, en el fondo el mismo problema que tú tienes de sentimiento, solo que en la salida del modelo, en lugar de tener ese score de sentimiento, va a estar la valencia. El Christopher, de hecho, está trabajando con un conjunto de datos así. Pues tú tienes noticias, son textos, puro encabezado, y tienes una... ¿Es así o no, Christopher? ¿Una valencia al final como salida de cada noticia? Sí. Bueno, está dividido en dos partes. Uno que es como la emoción que refiere el texto y la valencia que indicaría en sí qué tan positivo o negativo el texto o neutral. Ya, eso, exacto. Y eso es del texto. Entonces, si nosotros construimos un modelo que integre... A ver, acá hay una hipótesis. La hipótesis base es que si nosotros integramos información de la EPA con embedding de las palabras, podemos tener un mejor clasificador de valencia que si solamente usamos los embedding. Ya, claro, claro. Esa es la hipótesis. Esa es la hipótesis, exacto. Entonces, Ujú. el punto es que no sabemos cómo integrar la EPA con los embedding de las palabras. Bueno, podemos hacer la concatenación, ok, pero probablemente eso es muy primitivo y es muy probable que no funcione bien. Igual hay que hacerlo, pero es algo que no nos va a llevar mucho tiempo y probablemente no va a funcionar bien. Entonces, la idea de tener un mecanismo de mezcla de los embeddings de las palabras es precisamente hacer una mezcla más astuta de los embeddings, una suma más astuta de los embeddings usando atención. Esa es como la idea. Para finalmente estimar la clase de salida de la noticia, que es lo que estaba hablando el Christopher. Vale. Claro, claro, sí, sí, eso me habías comentado, claro, la idea es Entonces, cómo combinar los embedding aprovechando el EPA. exacto. Entonces, si nosotros, con esto que tú estás mostrando, que a mí ya esto me queda mucho más claro de lo que entendía hace 2 semanas atrás, Eric. Ujú. Pero todavía no sé cómo hacerlo para que, utilizando este enfoque de atención y las dimensiones EPA, obtengamos una mezcla de los embeddings de las palabras de un texto. Ah, ya. Ya, es que, a ver, acá, ya, ahora voy a hablar como de EPA, voy a hablar básicamente. El HT para mí va a ser los EPA, Esa es la query. esa es la query. Okay. Y el H es lo que se genera en el encoder, es el embedding con la red. ¿Ok? Entonces, claro, lo que voy a estar haciendo de alguna manera es calculando esta puntaje o esta alineación en el fondo, como alineamiento, para detectar, para lograr combinar básicamente los embedding originales, si se quieren llamar, pero a través de, mejor dicho, a través de la importancia que se detectó de la EPA con cada una de las palabras. Ahí había algo que tú mencionaste la vez pasada. Ujú. Igual yo te interrumpí y tú estás ahí explicando algo y yo te interrumpí con una duda, pero de repente te quedaba más por explicar. Pero yo, Diga, todavía no habíamos terminado lo de la atención, pero igual estoy viendo la hora para no aburrir claro, tanto, mejor que haya interacción conversando entre todos. así que por favor, Fernanda y Christopher, metan la cuchara nomás. Sí, sí, interrumpan, así se hace ciencia. Hay algo que el Eric me explicó la semana pasada y que ahora lo dijo al principio, y es que tenemos esta secuencia de palabras de input y tenemos también esta otra secuencia que son como la query, ¿ya? Que en nuestro caso pueden ser, por ejemplo, los vectores EPA de cada una de las palabras de la secuencia. Entonces, lo que el Eric me explicaba es que, de alguna forma, lo que se calcula es una matriz de
todas las palabras de entrada versus todas las palabras de salida. Y eso lo mostraste al principio. Entonces, Sí, pero mira, voy a avanzar un poco aquí en código. No voy a explicar nada, pero voy a mostrar el código para obtener esa matriz. A ver si lo logro obtener. y eso es cuando uno lo entiende, como yo lo entendí la semana pasada, cuando tú me lo explicaste, Eric, ahí me hizo sentido y entendí que esta era una manera, tenía sentido usar esto para lo que queremos hacer. Independiente que todavía no sepamos el detalle de cómo hacerlo, pero tiene todo el sentido del mundo. Y porque Claro, porque, a ver, mira, por ejemplo aquí, de manera muy burda, ya, acá, supongamos, acá estoy generando un query al azar, ¿ok? Entonces, de hecho, fíjate, aquí estoy generando un query de tamaño 10, ya voy a generar de tamaño 3, dimensión, lo que son los EPA, ¿ok? perfecto. Cada una de las palabras, ¿cuánto era el largo que habíamos dicho? 27. 27, ya, entonces voy a poner, ya, 27. Listo, entonces tengo 27, ya. Ah, me tiró un error porque algo me equivoqué. A ver, ¿qué pasó acá? Igual, ¿sabéis qué es lo que estaba pensando ahora cuando tú explicabas? Que a ver, primero que todo, la palabra, la frase de salida no tiene por qué Ujú. tener el mismo largo que la frase de entrada. No, Entonces, no. lo que pasa es que la EPA tiene sentido en realidad para algunos tipos de palabras, que creo que son los adjetivos, creo que los sustantivos, y parece que los verbos. Ya, me estoy fallando el último. Entonces, incluso es más, podríamos circunscribirla, el cálculo de la EPA a las palabras que tiene sentido calcular, ¿no? Entonces, esa secuencia de salida pueden ser, por ejemplo, la secuencia de palabras que están dentro ya sean sustantivo, verbo, adjetivo. Ah, bueno, lo creé arriba. Ah, claro, porque lo que le creaste es con... Se me está tirando. Ya, pero no importa, después lo cambio. A ver, mira, acá matriz, ya. Matriz peso de atención. ¿Ok? Ya, suponiendo que hubiese sido dimensión 10, ahí tengo que cambiarlo arriba, pero para hacerlo más corto. Entonces, claro, la matriz de atención, que es lo que tengo, en este caso, claro, tengo acá un arreglo de 64, 27 por 27. Exacto, 64 lo dejamos fuera porque por cada uno de los ejemplos, exacto. por cada uno de los tweets, en este caso, cada una de las noticias. Entonces, claro, lo que tengo acá, esta matriz de 27 por 27, son los pesos de cómo se combina cada una de las palabras, es decir, el equivalente a lo que se estaba mostrando al inicio acá. Claro, ese es el alineamiento entre Acá. la secuencia de entrada y la secuencia de salida. Claro. Entonces, esos pesos que están acá, claro, los valores que estarían dentro de acá son los que se estarían calculando, de alguna manera combinando con la representación EPA y cada uno, o cómo el EPA influye, mejor dicho, cómo el EPA influye para lograr hacer esta suma ponderada. Exacto. ¿Cómo el EPA influye? Porque básicamente lo que estoy haciendo aquí es, bueno, lo que se está mostrando acá en la primera... 27, no, mejor no. Todas las palabras. A ver, el primero y todo. A ver, acá. Bueno, acá, bueno, aquí no se nota mucho que la atención muy... Christopher, Fernanda, ¿se entiende esto último que estábamos hablando respecto al alineamiento entre la frase de entrada y la frase de salida? Perfecto. ¿Sí? Profe, ¿Sí, Fernanda? sí, Ah, ya. Entonces, claro, nosotros podemos reemplazar en vez de los embedding de las mismas palabras, podemos reemplazarlo por los valores EPA. Incluso, no necesariamente de todas las palabras, pueden ser solamente las palabras para las cuales tenga sentido EPA. Espérate, y si es solamente para las pequeñas palabras, solamente para las palabras que tengan sentido, a ver.
Claro, porque por ejemplo los artículos no tienen, o sea, lo que pasa es que la dimensión EPA tiene, la interpretación que tiene es en el fondo la emoción que genera, o las emociones que genera en las personas. Entonces hay palabras que, no, por ejemplo, los artículos no tienen sentido calcularle una versión EPA, al margen de que pueda Ya. Claro, en ese sentido sería como tomar la frase original, la noticia original, hacerle una pequeña limpieza exacto, y al resultado utilizarlo para obtener los scores. exactamente. Entonces la frase, si tú muestras la matriz que tenía ahí recién entre inglés, castellano, inglés, español, Claro, la matriz en este caso sería el equivalente a los alfa sub TS, claro, en esta ecuación. exactamente, ese alfa sub ese viene de la matriz, exactamente, que son los pesos de atención. Y ahora, ¿cuál sería la interpretación de esa matriz de alineación? Por ejemplo, la celda I, J de esa matriz, ¿cómo se puede interpretar? A ver, voy de nuevo acá. No, diga, a ver, la interpretación que yo lo logro entender, al menos en lo que era la traducción automática, ¿Ya? aquí está. Es claro que, por ejemplo, esta palabra tiene una influencia fuerte o está alineado fuertemente con esta a la hora de poder hacer la traducción. De hecho, habría que buscar en el diccionario para ver si efectivamente esta palabra corresponde a esta. Creo que tiene sentido, yo no cacho francés, pero me suena que sí. Claro, fíjate que en este caso, al menos en este ejemplo de lengua, claro, prácticamente las palabras correspondientes tienen una alta importancia, pero no siempre. Entonces aquí se generan algunos quiebres, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, Europa, mira, Europa, ahí tiene una alta línea fuertemente, Claro, tiene un valor de peso más alto. o zona con área, por ejemplo. Es Son, como, aquí lo que veo, que por ejemplo Europa en este caso aparece, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, aparece en la quinta posición, pero en la traducción, en esta lengua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Europa aparece en la séptima posición. Entonces, claramente no es una correspondencia 1-1, claro, porque claro, dependiendo de otros lenguajes, hay más palabras, menos palabras, etc. Entonces, la idea es como detectar la importancia o la influencia, en este caso, como tratar de alinearlo, cómo están alineadas las palabras, entendiendo que a lo mejor incluso una palabra en el otro lenguaje puede estar representada por dos palabras, combinando dos. claro. Por ejemplo, European con Economic y European, no sé cómo se dice. Claro, porque, por ejemplo, claro, zona, claro, área con zona, claro, ahí están en distintas posiciones, económica, claro, mira, económico, por ejemplo, claro, económico está fuertemente relacionado con economique, pero también tiene una relación no menor con zona. Claro, zona, o no, estoy viendo mal. Claro, económica, claro. Entonces, de alguna manera da pie como para pensar que, claro, es zona económica con área económica, y ahí hay una relación entre esas dos palabras. Ahora, en el contexto de la EPA, claro, sería como la EPA de la palabra influye, pero no, mejor quiero darle una interpretación a la matriz que voy a obtener. Porque claro, porque en un lugar voy a obtener las palabras originales de la noticia, y en otro lado voy a tener las palabras que supuestamente tienen sentido, simplemente, que sentido EPA. Claro, palabras con EPA, claro. Claro, claro, ya en las columnas voy a tener las palabras con EPA, y en la fila voy a tener las palabras originales de la noticia. Entonces también voy a tener una matriz de esta forma. Ahora, ¿cómo le hago esa interpretación? Ya supongamos que tengo una palabra que resalta con otras. Yo lo dejaría como para pensarlo. Yo Sí, no sí, tengo sí. respuesta a Eric, pero en honor al tiempo de todos también y tuyo, Eric. Ujú. De repente, les tinca si quedamos hasta acá y seguimos el próximo martes. ¿Tú podrías ir, Eric, o no? Hoy sí, mil disculpas, chicos, se extendió de más de No, la está cuenta. bien, que yo Es encuentro que que está bacán, pero, mucha información. Ojalá que la fue, final fue- fue de espalda.
Sí, Ah, fue denso. oh, mil disculpas, que ahí su profesor me dijo 4 horas, entonces yo me confié. Pero está, Con pero Juan nos conocemos hace tiempo ahí trabajando también. ¿Cuánto, Juan? Unas 5 o 6 horas trabajando en el Inca, en el Inca. Bueno, con Eric el sí nos laboratorio conocemos hace antiguo. mucho tiempo. Eh, Así que, ¿les parece si dejamos hasta acá? El video va a quedar disponible, entonces yo les pido a Christopher y a la Fernanda que revisen el video y de manera que en la próxima sesión interactuemos más también. ¿Les parece, Christopher, Fernanda? Ajá. Así que, ¿te parece bien, Eric? Sí, sí, no hay problema. ¿Y tú podrías ir el próximo martes a las 5:15, no? Sí, porque los talleres terminan esta semana, los que estoy asistiendo. Ya, voy a anotar el tiro, próximo martes, continuación. Eh, yo igual tengo, en lo personal, igual tengo que procesar lo que tú estás contando porque tengo que pensar y empezar a pensar en una manera en que utilicemos esto, hagamos esto operativo para poder clasificar lo que está haciendo el Christopher. Eh, Ujú. Como yo veo esto, pero estoy absolutamente abierto a cualquier comentario de los tres, o sea, de todo, porfa, es que el Christopher en este momento está trabajando con clasificación de encabezados de noticias, básicamente, Ya. eso es. Ujú. Y lo que, no sé cómo le habrá ido la semana, entre la semana pasada y esta, pero lo que tenía que hacer también era una SVM sobre un TF-IDF, ¿cierto, Christopher? Y anteriormente ya probó una red neuronal para hacer la misma clasificación y tuvo desempeños bien interesantes. Es así, Christopher, ¿cierto? No estoy diciendo ninguna tontera. La profe, sí. Ya. Entonces, la idea es que lo que está haciendo el Christopher van a ser los baseline, los modelos base. Ya. Y si nosotros afirmamos que esta integración, que yo no la he visto todavía en ningún artículo, de EPA y los embeddings, mejora la clasificación, bueno, vamos a tener que obtener desempeños notoriamente mejores que los modelos base. Así es Mm. como yo estoy viendo que ensamblamos todo esto. Entonces, una vez que tengamos un modelo con atención que sea operativo y que obtengamos digamos, la polaridad de la noticia, lo vamos a comparar con lo que hizo Christopher y dependiendo de eso empezamos a escribir o seguimos iterando. Es así como yo al menos lo veo. No sé si les hace sentido a todos, todas. ¿Mm? Así Ujú. que por eso es súper importante lo que tú nos estás contando, Eric. Muy importante, porque anteriormente, a lo mejor Christopher y Fernanda no se acuerdan, pero ellos hablaron de Attention hace un tiempo atrás con un par de artículos que les tocó leer. No sé si se acuerdan. Sí, cuando hicimos cada uno un artículo había un módulo de atención en Exacto. el Pero mecanismo. siempre pasa soplado y nunca lo explican mucho. Entonces quedamos los tres súper colgados. Y por lo menos yo, y espero que ustedes también, Christopher Fernanda, después de lo que ha hecho el Eric en las últimas semanas, yo he entrado a cachar bastante más y más encima al ponerle código uno empieza a entender un poco y se le empieza a ocurrir cómo poder hacer este operativo con los datos que tenemos. Así que sí, yo quedo en reflexión, como está de moda quedar en reflexión ahora, quedo en reflexión hasta el próximo martes para cachar cómo podemos integrar esto. ¿Ya? Así que les voy a dejar el video disponible. Te agradezco una vez más, Eric, el trabajo y el tiempo también. Y le No, agradezco, por gracias a supuesto. ustedes, No, a los chicos, la paciencia. tienen mucha paciencia. Me han escuchado con todo el latero ya hace rato y el Christopher desde el año pasado. Así que, así que bien, eso, quedamos hasta acá entonces y porfa véanse el video, Fernanda, Christopher, porfa. Ya, Eh, profe. Eric, si tú tenías algún código que podáis compartir, también se agradece. Los chiquillos tienen acceso al Jupyter en el servidor, así que pueden correr cosas y hacer pruebas. ¿Mm? Ya, voy a terminar de mejorar lo que estoy mostrando y por el chat también les mandé a los chicos el código original, el cual Ah, yo me ya. basé. Ah, Sí. bueno. Claro, ese es de traducción automática, pero que como lo que estaba mostrando era como un problema de clasificación, tengo que todavía ahí pulirlo un poco. Tú Y mira, ahí una vez que lo tenga listo, se lo comparto por correo